¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar con la clase. Nos espera ya 8 minutos, yo creo que es suficiente. Entonces vamos a empezar clases hasta las 9 y 8, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, el día de hoy vamos a hablar acerca de la genética y de las leyes de Mendel, ¿ya? Entonces, lo que yo creo que importa en esta parte de la herencia genética es que se sepan las leyes que propuso Mendel, ¿no? Y cómo es que Mendel llegó a teorizar estas leyes, ¿no? En ese entonces, ¿no? Entonces, empezamos con este subtítulo que nos da una introducción acerca de el tipo de reproducción que llegaban a tener los organismos, ¿no? Mendel ya sabía que los organismos, sí, que los organismos vivos podían reproducirse de dos maneras, ¿sí? De manera sexual y de manera asexual. Muy bien. Entonces, antes de entrar en esa parte del libro, sí, les quiero hacer recuerdo algo. No se olviden que, no se olviden que la herencia está a cargo de los cromosomas, ¿sí? ¿Por qué a cargo de los cromosomas? La herencia genética está a cargo de los cromosomas. ¿Por qué? Porque los cromosomas, chicos, van a llegar a tener los genes. Y los genes, a su vez, ¿de qué están compuestos? Están compuestos de una secuencia de nucleótidos. Muy bien. Entonces, fíjense que ustedes tienen que recordar, ¿no?, la composición que va a llegar a tener mi ADN, para que sepan qué función va a llegar a tener mi gen. ¿Sí? No se olviden que el gen está compuesto por una secuencia de nucleótidos que va a llegar a tener la información necesaria para poder sintetizar una determinada proteína. Muy bien. Ahora, esas proteínas, ¿sí? Esas proteínas van a llegar a producir cambios dentro de la célula y van a poder expresarse. ¿Sí? En pocas palabras, podríamos decir que los genes, ¿sí?, se van a poder expresar a través de la síntesis de proteínas. Muy bien. Ahora, conceptos clave antes de entrar a este apartado, muchachos, es que tienen que saber qué es un gen, ya saben, pero qué es un cromosoma homólogo, ¿sí? Y aquí te ponen, ¿sí? Los cromosomas homólogos, recuerden que son cromosomas que van a llevar los mismos genes, ¿sí? Recuerden que un cromosoma homólogo los cromosomas homólogos vienen en pares, ¿no ve? En pares. ¿Y cuántos cromosomas homólogos conocemos? 22, ¿sí? Los 22 pares de cromosomas son homólogos. ¿Por qué? Porque llevan los mismos genes, tienen el mismo tamaño y tienen la misma forma. Muy bien. Y ustedes pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Ahí ven a un cromosoma homólogo. Fíjense que el que está al lado izquierdo, el que está de color azul, es del papá, y el que está al lado derecho es de la mamá. Muy bien. Entonces, fíjense, el del papá está llevando del color de ojos. Muy bien. Y el de la mamá, que está a la derecha, también está llevando este gen. También está llevando este gen. Pero les dije en clases, ¿no? Estos genes, ambos genes de ambos cromosomas homólogos, ¿son parecidos? Sí, son parecidos, pero no son iguales. Tienen ligeras diferencias en su secuencia de nucleótidos. ¿Ya? Ahora, había dado ejemplos, ¿no? Por ejemplo, digamos que ese gen del color de ojos del papá va a llevar el color de ojos café, ¿ya? Y el de la mamá va a llevar el color de ojos azul. Muy bien. Entonces, ¿ambos llevan la misma información genética? Sí, llevan el color de ojos, pero tienen diferentes rasgos, o sea, van a llegar a determinar un diferente rasgo, ¿sí? Pero un diferente color, ¿sí? Un diferente color. Muy bien, el del papá, marrón, y el de la mamá, azul, ¿sí? A eso, chicos, a esa diferencia entre esos dos genes que se encuentran en los cromosomas homólogos, se les llama alelos, ¿ya? ¿Y qué eran los alelos? ¿Quién se recuerda que eran los alelos? Antes de entrar a las leyes de Mendel. ¿Qué era un alelo, chicos? ¿Alguien se recuerda que era un alelo? A ver, Christopher, ¿te recuerdas que era un alelo? ¿Qué era un alelo? ¿A qué le decíamos alelo?
Ya, recuerden chicos, y no se les tiene que olvidar, los alelos son las formas alternas. En este caso, y aquí se los pongo, se los voy a rayar de paso. Aquí tenemos un alelo, pues. Eso es lo que estoy pintando de color rojo. Estoy haciendo una flecha. Eso es lo que está de color naranja, muchachos. Es el alelo del cromosoma del papá, que está llevando la información del color de ojo marrón, ¿sí? Ahora, de la mamá está aquí su alelo. Aquí está el cromosoma de la mamá. ¿Ya? Perfecto. ¿Está llevando la misma información genética? Sí, está llevando la misma información genética de un mismo rasgo. ¿Sí? De un mismo rasgo. En este caso, el color de ojos. Ahora, ¿tiene diferencia? Sí, porque el de la mamá, su alelo está llevando el color de ojos azules. Entonces, ambos, estos dos, ¿serán alelos? Sí, son alelos. ¿Por qué? Porque llevan el mismo gen, pero llevan es una forma alternativa, es una variante, ¿sí? Eso es un alelo, chicos. Es una variante de un gen. Muy bien. Son variantes. Muy bien. Eso es un alelo. Muy bien. Ahora, ¿qué era un gen? ¿Quién se recuerda qué era un gen? A ver, Lisbeth, ¿qué es un gen? O Naira, a ver, una de las dos Nairas, ¿qué es un gen? Porque si hablamos de alelos, tenemos que hablar de genes. ¿No ve? Un alelo es la forma, variante o alternativa de un gen. Muy bien, ahora, ¿qué es un gen? Un gen es una secuencia de nucleótidos que tienen la información necesaria para sintetizar una proteína. Ahora, pregunta, ¿cuántos genes tiene el genotipo humano? ¿Cuántos genes tenemos dentro del núcleo, dentro de la célula? ¿Cuántos genes el ser humano tiene? Tenemos en total, chicos, 24.000 genes. ¿Ya? Tenemos 24.000 genes. Y lo interesante, bueno, una cosa que me pareció algo alucinante de las leyes de Mendel, es que no todos los genes que posee el individuo, no todos, no los 24.000 genes que tenemos, no todos se van a llegar a expresar. Hay algunos que van a quedar silenciados durante toda la vida del individuo. Solo algunos genes se expresan. Muy bien. Y fíjense que cuando hablamos de leyes de Mendel, tenemos que hablar de qué? De alelos dominantes y alelos recesivos. ¿Sí? Alelos dominantes y alelos recesivos. Muy bien. Entonces, fíjense que los alelos dominantes, muchachos, son aquellos genes que siempre se expresan. Recuerden, dominan, ¿sí? Siempre están presentes. En cambio, los recesivos son la excepción. Estos van a ser los que no se van a expresar, o sea, los que no se van a transcribir y no se van a traducir. Eso significa recesivo. No se van a expresar genéticamente, no se van a convertir a proteína, no van a afectar a la célula. ¿Sí? Es eso. Dominante, recesivo. Muy bien. Ahora, algo más hay que añadir un concepto más a la definición de alelo, muchachos. Si bien los alelos son las formas variantes de un gen, ¿sí? Estos alelos, muchachos, en los cromosomas homólogos siempre van a llegar a ocupar la misma posición en los cromosomas, tanto en el cromosoma paterno como en el cromosoma materno. Siempre ocupan la misma posición. ¿Ya? Misma posición y diferente característica del gen.
¿sí? Uno puede ser azul, otro marrón, o no sé. Ahí ven de color verde, el gen del color del pelo. Digamos que el papá es castaño y de la mamá es rubio. Entonces, fíjense que esos dos alelos verdes están en la misma posición del cromosoma. Muy bien, es eso. Muy bien. Ahora, hasta aquí. ¿Se entendió o no se entendió? Esto ya lo habíamos visto en clases, ¿no? Entonces yo creo que sí se entendió o no se entendió. ¿Alguna pregunta que tuvieran? Estamos recordando para que sea más fácil aprender las leyes de Mendel. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, muchachos, ahora vamos a dar la introducción acerca de las leyes de Mendel. Muy bien. Entonces, fíjense que Mendel, antes de realizar sus experimentos en los guisantes, él ya sabía que los seres vivos se llegaban a reproducir de dos maneras. Mediante la reproducción sexual, uno, por la reproducción sexual, muy bien, y por la reproducción asexual. ¿Sí? Reproducción sexual y reproducción asexual. Por esos dos, esas eran las dos formas en las cuales los organismos vivos podían llegar a reproducirse, ¿no? Y bueno, ya se sabía que la reproducción asexual, ¿sí? Llegaba a producir descendencia genéticamente igual al progenitor, ¿no? Ya les había dicho, ¿no? Que cuando hablamos de reproducción asexual, ¿sí? Hablamos de igualdad, ¿sí? En la reproducción asexual, igualdad. ¿Por qué igualdad? Porque el papá, ¿sí? O el progenitor va a ser igual al hijo y el hijo a su vez va a ser igual al papá. Van a ser copias idénticas, ¿sí? Van a ser idénticos desde el punto de vista genético. Muy bien, eso es la reproducción asexual, ¿sí? No tiene mucha ciencia porque solamente tú copias y ya, ahí muere. Esa es la reproducción asexual. En cambio, la reproducción sexual, ¿sí? La sexual es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque los hijos se parecen a sus papás, pero no son iguales a sus padres. ¿Sí? Esa es la característica de la reproducción sexual. Produce individuos diferentes al progenitor. Muy bien. Ahora, ¿esto gracias a qué proceso se da? ¿Gracias a qué tipo de división celular se da? Gracias a la meiosis. ¿Por qué la meiosis? Porque es el único tipo de división celular y aquí se los puse, que puede separar, si puede separar, chicos, ¿puede separar qué? Puede separar los cromosomas homólogos. Es el único tipo de división celular que puede reordenar la información genética y es el único tipo de división celular que puede producir una mezcla, ¿sí? Una mezcla de los genes. Muy bien, de los genes. Entonces, esa es la característica principal de la meiosis. Y gracias a estas características que tiene la meiosis, es posible la reproducción sexual. Muy bien. En pocas palabras, podríamos decir que la reproducción sexual depende de la meiosis. Por esas tres características que les dije, ¿no? Separa, reordena y produce, ¿sí? Una mezcla de los genes de ambos progenitores, papá y mamá. ¿No ven? Produce una mezcla, ¿sí? Muy bien. Ahora, fíjense que este pensamiento que tenía ya Mendel, literalmente le impulsó a este personaje ¿a qué? A que pueda hacer experimentos en guisantes. ¿Para qué? Para poder descifrar las reglas de la herencia, ¿sí? Para poder descifrar las reglas de la herencia. Muy bien, de la herencia. Ahora, ojito con esto, ya noten esto. Estas reglas de la herencia genética solamente se aplican a organismos que se reproducen de manera sexual. ¿Ya? Ojito con eso, y ahí se los puse en un cuadradito. Solo a los que se reproducen de manera sexual. Muy bien. Ahora, fíjense
que el estudio, bueno, Mendel llegó a realizar estos estudios el estudio de la herencia genética a través de la observación, ¿sí? ¿Qué observaba Mendel? Observaba rasgos simples, rasgos, rasgos comunes, ¿no? Que cualquier individuo podría observar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué rasgos? Podrían ser, en nuestro caso, podrían ser la forma de los lóbulos de la oreja, ¿sí? Cada persona tiene tiene diferente los lóbulos de la oreja. No tienen la misma forma exacta, ¿no? Son diferentes, ¿no? Entonces, ¿eso es un rasgo? Sí, es un rasgo. ¿Por qué? Porque lo puedo observar, lo puedo medir, ¿sí? Otro ejemplo podría ser la capacidad de detectar olores o sabores. Muy bien, eso más adelante lo voy a explicar. Muy bien, aunque este rasgo, chicos, de la capacidad de detectar olores y sabores es un poco más, no lo diría que es simple porque es un poco más complejo de medirlo. Sí, no es simple. Algo más simple sería el color de ojos, el color de cabello, el color de la piel, la forma de las uñas. ¿Sí? Esos rasgos son muy fáciles de medir. ¿Sí? Entonces, Mendel, para realizar el estudio, literalmente se fijó en rasgos simples: el color, la textura, el tamaño, la forma, ¿sí? De los guisantes. Es así como llegó a comenzar, es así como comenzó eh, los experimentos en los guisantes, ¿no? Ahora, no se olviden que Mendel es el padre de la genética. Muy bien, ¿por qué? Porque fue el único, ¿sí? Fue el único personaje que llegó a no solamente llegó a ofrecer teorías, llegó a, llegó a contribuir a las reglas de la genética, de la herencia genética, ¿no? Él fue el primero en dar estas tres reglas, ¿no? Son tres reglas las que tiene Mendel. Muy bien. Ahora, esto no importa. Ah, ya. Muy bien. Aquí, ¿qué te dice? Está en asterisco, muchachos. Muy bien. ¿Qué te dice? Las leyes básicas de la herencia genética se aplican a todos los organismos que se reproducen de manera sexual. ¿Sí? Recuerden, si se reproduce de manera sexual, no aplica estas reglas de Mendel. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Ahora, esto de aquí, el último párrafo, lo subrayé porque dice, ¿qué te dice? Analizaremos la lógica de la herencia genética en los organismos de reproducción sexual y estudiaremos cómo el comportamiento de los cromosomas, cómo el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis, ¿sí? Explica las leyes de la herencia en forma experimental. En pocas palabras, chicos, recuerden, para que se dé el proceso de la meiosis es muy importante que los cromosomas se lleguen a dividir o segregar de forma igualitaria en los gametos. ¿Ya? A eso más que todo se refiere este párrafo. ¿Sí? ¿Se refiere a qué? A la segregación de los cromosomas. ¿Muy bien? De los cromosomas. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿De qué depende la segregación de los cromosomas? ¿O de qué depende la división de los cromosomas? Si hablamos, obviamente que tenemos que hablar de meiosis, ¿no? Y había un párrafo en su libro, había un título muy interesante que te decía, la segregación de los cromosomas depende de tantos tantos. ¿De qué depende la segregación de los cromosomas, chicos? Y lo dice en un subtítulo, o sea, lo dice obvio, es un subtítulo grande, entonces ahí te da ya la idea, ¿no? Entonces con esa idea te quedas y ya creo que con eso te queda todo el concepto. ¿De qué depende la segregación de los cromosomas? A ver, Dania, ¿de qué depende? De la duplicación de los cromosomas, ¿De la qué? de la duplicación. Y ya duplicación de los cromosomas, ya por ahí va, pero algo más.
¿Qué más dependía? Una vez que se duplicaban los cromosomas, ¿qué pasaba con los cromosomas, Dania, en la primera meiosis, en la meiosis uno? La condensación. Ya se condensaban, formaban a los cromosomas meióticos en este caso, Mm. y después de que se condensaban, ¿qué pasaba, Dania? Se unían al uso mitótico. Sí, pero antes de eso, en la meiosis, antes de que Ah, se reducía. se reducían. Sí. No. ¿A qué te refieres con reducción, Dania? No, en la meiosis había primero la duplicación. Después de la duplicación se reducían a la mitad. Ya, pero antes de reducirse, Dania, ocurría otro proceso. ¿Cuál era? El apareamiento, ¿o no? Sí. Y después del apareamiento, ¿qué sucedía, Dania? ¿Qué le seguía al apareamiento? Algo importante. Era el proceso La, que la, permitía el intercambio. ¿Qué? la recombinación de genes. Muy bien. Esos dos procesos, chicos, el apareamiento y la recombinación de genes o la recombinación homóloga, ¿sí? Son los dos procesos que son importantes para la segregación de cromosomas. Muy bien. Y les dije, si no hay apareamiento, no hay recombinación. Y si no hay recombinación, no va a haber segregación de cromosomas. ¿Sí? Entonces, estos tres procesos dependen uno del otro. ¿Sí? Dependen uno del otro. Entonces, para que haya una correcta segregación de cromosomas, necesitamos de apareamiento y recombinación de los cromosomas homólogos. Muy bien. Ahora, aquí qué te dice. Mendel estudió rasgos que se heredan por separados. ¿Ya? ¿A qué me refiero con rasgos? O sea, características que va a llegar a tener el nuevo individuo. Por ejemplo, ven, ¿qué rasgo? Color de ojos es un rasgo. Color de piel es otro rasgo. El tamaño de la persona es otro rasgo. ¿Sí? Rasgo es algo que nosotros podemos ver, podemos observar, podemos medir. Muy bien, un rasgo. Muy bien. Ahora, ¿qué te dice? Mendel empezó a estudiar las leyes de la herencia genética al estudiar las plantas de alberjas, ¿no? Lo que conocemos aquí en Bolivia, alberjas. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué con plantas de guisantes? Porque son fáciles de cultivar, uno. Además de que los guisantes te dan grandes cantidades de descendencia, ¿no? Y bueno, literalmente las alberjas literalmente crecen en espacios pequeños, como un jardín, ¿no? Si ustedes no lo sabían, Mendel era un monje que estaba aburrido, entonces un día se le ocurrió hacer esto, ¿no? Obviamente que Mendel antes de realizar estos experimentos, se preguntaba de qué era lo que determinaba la herencia genética, o sea, la herencia, el parecido del papá con el hijo. ¿Por qué el papá y la mamá tienen un cierto parecido al hijo, pero no son iguales? Entonces, con esa pregunta, literalmente, Mendel llegó a estudiar a la descendencia, ¿no? De los guisantes, ¿no? Para ver cómo iba esto de la herencia genética. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Literalmente llegó a cruzar plantas de guisantes. ¿Cómo los cruzaba? Muy fácil. A través de la polinización. Muy bien. ¿Cómo era esto? Pues fácil. Literalmente lo que hacía Mendel era extraer espermatozoides, o sea, extraía el polen de las plantas, de los guisantes, y los frotaba en las estructuras femeninas de otros guisantes, ¿sí? Era así como producía un cruce, ¿ya? A través del polen. Muy bien. Ahora, esta polinización que realizó Mendel en esas plantas, literalmente fue muy, muy controlada, ¿sí? Mendel controlaba todos los cruces que llegaba a tener, ¿sí? Por ejemplo, digamos, si cruzaba hoy día cruzaba un guisante verde con un guisante amarillo. Al día siguiente cruzaba un guisante amarillo con un guisante, no sé, rojo. Entonces siempre controlaba los cruces.
y controlaba los resultados. Muy bien, ahora, aquí Mendel en sus experimentos llegó a utilizar dos tipos de guisantes. Muy bien, bueno, para que entiendan la idea, ¿no? ¿Qué tipo de guisantes llegó a utilizar? Y aquí está una imagen, chicos. Utilizó a las plantas que llegaban a dar guisantes amarillos y a las plantas que llegaban a dar guisantes verdes. ¿Ya? Esos dos tipos de guisantes. Muy bien. Ahora, ojito con esto. Estos guisantes que llegó a cruzar Mendel eran puros. ¿Ya? Y aquí se los voy a anotar. Ya. El guisante que daba, el guisante que daba, el guisante que era de color amarillo, chicos, era puro, ¿sí? Era puro. Y el guisante de color verde también era puro, ¿sí? También era puro. Ahora, ¿qué significa puro? O de línea pura, si le dicen. Si han leído el libro. ¿Qué significa puro? Creo que aquí lo decía. Ahí está, miren. Plantas genéticamente puras. Y ahí que está lo que está de color amarillo marcado. Esto de aquí, ahí te dice. Ahora, ¿qué significa que una planta es genéticamente pura? A ver, ya le he preguntado a Dania. A ver, Christopher o Christian, uno de los dos. Dígame, ¿qué significa puro? ¿Qué significa que es genéticamente puro? ¿Están ahí? A ver, Guillermo, tú dime, a ver, o qué se te viene a la cabeza. ¿Qué significa puro, Guillermo? ¿Ustedes alguna vez han escuchado, bueno, yo creo que lo han visto en alguna serie medieval? Los reyes antes pensaban que su sangre era pura, y para mantener su sangre pura, ¿qué hacían? Llegaban a copular con personas de su mismo círculo, de su misma familia, ¿no? Para conservar la sangre pura, para conservar la raza, ¿no ve? Ellos decían que eran de sangre pura, ¿no ve? Ahora, ¿qué significa que es puro? ¿Cuándo dices que la genética es pura? Es fácil, chicos. Dices que es puro cuando el progenitor siempre va a producir descendencia de la misma variedad, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que va a producir descendencia de la misma variedad? En este caso, chicos, el guisante que utilizó Mendel era puro. El guisante amarillo era puro. ¿Eso qué significa? Que toda su descendencia siempre va a dar guisantes amarillos. ¿Ya? Siempre va a dar guisantes amarillos. Por eso es puro. Nunca va a dar un guisante de otro color. ¿Por qué? Porque no se ha mezclado. Los genes no se han mezclado con otros genes diferentes a ese color. Muy bien. Y aquí te dice también, el guisante verde era puro, también era puro. ¿Eso qué quiere decir? Que su descendencia era, ¿sí? Tenía las mismas características que el progenitor, ¿sí? Tenía las mismas características, los mismos rasgos, ¿ya? Entonces, este guisante verde siempre va a producir guisantes verdes, siempre. ¿Por qué? Porque es puro, porque no se ha mezclado con otros genes que lleven una variante en el color. Muy bien, perfecto. Ahora, y aquí te lo dice, miren, aquí te dice, miren, los experimentos de cruza que realizó Mendel fueron simples. Comenzó con plantas genéticamente puras, aquellas que producen descendencia de la misma variedad. Muy bien, de la misma variedad cuando se autofecundan. Muy bien, hasta ahí. ¿Se entiende lo que es puro, no ve? ¿Qué significa genéticamente puro? Que producen la misma variedad de descendencia.
No son iguales, serán iguales, sí, son casi iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los genes no se han mezclado con otros genes, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Eso. Ya. Entonces, ahora, como me dijeron que se entiende, fíjense este cuadrito, muchachos. Ahí pueden ver, ahí pueden ver estos son los guisantes que utilizó Mendel. Literalmente este cuadrito te muestra los 7 rasgos que llegó a estudiar Mendel en los guisantes, en la descendencia que iba a llegar a tener cada guisante, ¿sí? ¿Qué estudió? ¿Qué rasgos? Estudió la forma del guisante. Estudió si el guisante era redondo y liso, ¿sí? Se fijó si el guisante era redondo y liso, y estudió si era rugoso, que era su otra contraparte. Muy bien. ¿Qué más estudió? ¿Qué rasgos? El color del guisante, amarillo o verde. ¿Qué más? El color de las flores también llegó a estudiar y que es un rasgo muy, muy visible. Entonces, fácil de estudiar. ¿Qué más estudió? La posición de las flores. ¿Qué más? La forma de la vaina del guisante, el color de la vaina del guisante y por último, la altura. Ahora, estos 7 rasgos que les he comentado, ¿por qué digo que son rasgos? Chicos, ¿por qué son rasgos? Hola, ¿están ahí? ¿Por qué son rasgos esto lo que les he comentado ahorita? A ver, Naira, sé que sabes tú, Naira. A ver, hay dos Nairas. Naira Álvarez. Serían ¿Por qué son características rasgos? que tiene cada Ya, guisante. es una característica, ya. Es un rasgo porque es una característica. En pocas palabras, el rasgo es una característica visible, ¿sí? Tú lo puedes ver. Muy bien. La forma del guisante, ¿es una característica? Sí, es una característica. Es algo que puedes ver, es algo visible. Muy bien. Color, también es una característica visible. Eso es un rasgo, chicos. Y ahora, anótense esto. Cada rasgo de un individuo, ¿sí? Cada rasgo del individuo es, es por un gen, ¿sí? Puede ser por el gen de la mamá o puede ser por el gen del papá. Uno de dos, pero no puede ser de los dos al mismo tiempo, chicos. ¿Ya? Un ejemplo, son ustedes. Ustedes van a llegar a tener más parecido a su papá o más parecido a su mamá. ¿Por qué? Porque los genes, digamos, si uno de ustedes se parece más a su papá, ¿eso qué significa? Que los alelos de su papá fueron dominantes, son dominantes, por eso ustedes son más parecidos a sus papás. Ahora, si otro se parece más a su mamá, eso significa que los alelos de su mamá, o sea, sus genes, son dominantes sobre los alelos del papá, ¿sí? Y Mendel decía eso, ¿no? Lo interesante era que un individuo o el nuevo individuo casi siempre tenía la característica de un solo progenitor, pero no tenía la característica del otro progenitor, ¿sí? Y ahí se hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba con los genes que no se expresaban? ¿Sí? Ejemplo, yo no me parezco a ninguno de mis papás, son muy diferentes a mí, pero imaginémonos que yo me parezco mucho a mi papá, ¿sí? Imaginémonos, ¿ya? Me parezco mucho a mi papá. Entonces, los genes que dominan en mí son los genes de mi papá, son dominantes sobre los genes de mi mamá, ¿ya? Muy bien, son dominantes, me parezco a mi papá. Pero ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado con los genes de mi mamá? ¿No se expresan o se van a expresar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasará con mis genes de mi mamá? ¿Se eliminarán? ¿Qué pasará? Se mantienen escondidos. Muy bien, Dania. Estos genes, los genes que no son dominantes, que son recesivos, chicos, se mantienen escondidos.
no se expresan genéticamente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante, chicos, es que estos genes recesivos que he llegado a recibir de mi mamá, yo no los voy a expresar, pero, ojito con esto, mi descendencia puede expresarlos, ¿sí? O sea, que estos genes recesivos en mí, estos genes escondidos, en mí no van a tener ningún efecto, pero en mi descendencia probablemente sí pueda tener pueden tener un efecto, ¿sí? Por ejemplo, digamos si tengo 3 hijos, ¿sí? Tengo 3 hijos. De esos 3 hijos, uno, el menor, se va a parecer mucho a mi mamá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los genes recesivos de mi mamá han llegado a aparecer en mi progenie, ¿sí? Es eso. Muy bien. Entonces, no se olviden, los genes, los alelos, se dividen en 2 grupos, según Mendel. Y esa es la primera ley. En dominantes y en recesivos. ¿Ya? Los dominantes son los que siempre están presentes, los que siempre se expresan. Y los recesivos son los que no se expresan, se esconden. ¿Ya? Pero ojito con esto, estos genes recesivos pueden que se expresen en las futuras generaciones. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende eso? Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Christopher. Sí. Ya. Si no se entiende, me avisan para que repita. Muy bien. Ahora, fíjense que con esta regla que tenía Mendel, literalmente hubo muchas personas, los predecesores de Mendel, entendieron mal la idea. ¿Sí? Mendel, ¿qué decía? Decía que la progenie iba a llegar a tener las características de un solo progenitor, o del papá o de la mamá, uno de los dos, ¿sí? O bien el hijo se parece a la mamá, o bien se parece al papá, pero nunca de los dos. Ahora, fíjense que sus predecesores lo entendieron mal, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí se los puse. Y ahí les puse una palabra muy interesante. Absurdo. ¿Por qué? Fíjense que en los años 1930, 1800, ¿sí? Surgió una teoría muy interesante. ¿Qué decía esa teoría? Decía que la herencia genética, ¿sí? Los rasgos genéticos del hijo, ¿sí? Siempre eran transmitidos solamente por el papá, ¿sí? O sea, no es que sea machista, pero, o sea, decían que el papá era el único que llegaba a transmitir los genes al hijo. La mamá, ¿qué hacía? La mamá solo daba los nutrientes para que se llegue a desarrollar el futuro individuo, ¿sí? El papá era el que se encargaba de transmitir los genes. La mamá nada que ver, ¿sí? Hasta ahí bien. Pero esto era muy absurdo. ¿Por qué? Porque fíjense la imagen. Esto de aquí es un espermatozoide. Muy bien, pero no le veo nada de raro. Lo raro está en la cabeza, chicos. Miren, estos biólogos pensaban que los espermatozoides, literalmente, los espermatozoides del hombre, llegaban a tener seres humanos ya formados. ¿Sí? O sea que cuando el espermatozoide se unía al óvulo, este espermatozoide ya soltaba directamente al humano formado. ¿Y el óvulo qué hacía? El óvulo, la única función que cumplía era el de darle nutrientes a este ser humano que ya estaba formado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que llegue a crecer y que se desarrolle como un, un feto, ¿no? Como un recién nacido, ¿ya? Entonces, esta idea era muy absurda. Y esta idea, sí, esta idea fue ¿por qué dieron esta idea? Porque entendieron mal las leyes de Mendel. Ellos pensaban que Mendel se refería a que el hijo siempre se va a parecer al papá, pero no a la mamá, porque la mamá solamente va a colocar el lugar donde va a crecer el futuro individuo. Y el papá coloca al individuo completo, o sea, que ya está formado. ¿Sí? Pero se equivocaron. Es un grave error. Y Mendel dijo, ¿no? De que ambos progenitores son los que ponen los genes, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que un gen va a ser dominante sobre el otro gen,
¿sí? O sea, el papá puede ser dominante sobre la mamá o la mamá puede ser dominante sobre el papá. ¿Ya? Es eso. ¿Muy bien? Perfecto. Ahora, ahora, ¿qué te dice aquí? De color rosado. Te dice, los predecesores de Mendel, ¿sí? Los predecesores de Mendel se centraron en estudiar organismos que variaban en múltiples rasgos. Estos predecesores de Mendel, chicos, estudiaban a organismos mucho más complejos, como son los conejos, gatos, gusanos, ¿sí? Estudiaba a estos organismos. Pero, ¿qué es lo malo? ¿Por qué estos experimentos nunca funcionaron con estos predecesores? Lo malo, chicos, es que la genética es muy complicada, ¿sí? Y tú tienes que estudiar la genética en organismos simples, ¿sí? Es así como tienes que estudiar la genética. Primero empiezas de lo más simple, vas a lo más complejo, ¿sí? Entonces Mendel literalmente empezó de organismos simples como son los guisantes, ¿no ve? Pero sus predecesores empezaron con organismos complejos, ¿como cuáles? Como los conejos, con gatos, pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Cuál era el problema? Que estos seres vivos, chicos, tienen diferentes rasgos. Y estos rasgos como no sé, como la forma de la oreja, ¿sí? De un conejo, imagínense, la forma de la oreja de un conejo. Ese rasgo que tiene ese conejo puede venir de su tatarabuelo o puede venir de su bisabuelo, digamos, pero no puede venir de su papá, ¿sí? En pocas palabras, chicos, los organismos complejos tienen un montón de genes que van a llegar a determinar el rasgo, ¿sí? Entonces, eso es lo malo, eso era lo malo de los predecesores de Mendel, ¿no? Que no estudiaban organismos más simples, ¿muy bien? Porque para poder estudiar la herencia genética, tú tienes que comparar. ¿Qué comparas? El papá con el hijo. Y eso es lo que hizo Mendel. Comparó los progenitores con la descendencia. Muy bien. Y bueno, y aquí les voy a dar un ejemplo. Y ahí está de color rojo. Un ejemplo es, chicos, que Mendel cruzó las plantas de guisantes amarillos con plantas de guisantes verdes. Muy bien. Ahora, aquí lo vamos a dibujar. Aquí está. Aquí vemos a los guisantes amarillos que son puros. Y aquí vemos a los guisantes verdes que también son puros. Muy bien, ya dijimos por qué son puros. Perfecto. Ahora, hemos cruzado a estos dos guisantes. Los hemos cruzado. Muy bien. ¿El resultado cuál era? Esto de aquí, chicos, es la primera generación. Y la primera generación se abrevia con F1. ¿Ya? Primera generación. O sea, es la primera descendencia. ¿Ya? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Por qué la descendencia es amarilla? ¿Por qué no es verde? Si ambos son papás, ¿por qué el hijo no es amarillo? ¿Por qué no es verde, perdón? Me confundí. ¿Qué creen, chicos? Porque los genes amarillos fueron los dominantes. Ya, muy bien. En este caso, los genes dominantes entre estos dos progenitores es el de los amarillos. ¿Y cuáles son los recesivos? Lo de los guisantes verdes. Sus genes son recesivos. Muy bien, perfecto. Ahora, ahora, otra pregunta. ¿Por qué por qué la progenie de estos dos guisantes no es un color combinado entre verde y amarillo? Digamos, ¿saben? Si combinamos verde con amarillo, ¿qué color nos sale? Un verde más claro. Entonces, ¿por qué el color de estos guisantes amarillos, de estos guisantes, de esta progenie, no es un color combinado entre verde y amarillo? Porque Sí. los recibos, ¿Qué? el gen de recibos ya. Ya. Eh, no te puedo escuchar muy bien, Naira, pero más o menos como que me dijiste que era por los genes.
o algo así. Es que no se te puede escuchar bien. Sí, los genes recesivos se han escondido. Ya, muy bien, tiene que ver con los genes. Y ahí viene otra teoría de Mendel. ¿Qué decía Mendel? Decía que no hay genes intermedios entre los alelos. ¿Qué quiere decir esto? Que un gen, que en este caso, el gen que va a determinar el color amarillo, ¿sí? Va a venir del papá, pero no de la mamá. Ahora, ¿por qué este guisante no es de un color combinado entre verde y amarillo? Porque los genes o alelos, muchachos, no combinan características, ¿sí? No combinan características, o sea, no hay un intermedio, no hay una combinación de colores, ¿sí? No, el gen del color no se combina, solo se intercambian, no se combinan entre ellos para crear un nuevo color, nada que ver. Entonces, regla, no hay genes intermedios, ¿sí? No hay genes intermedios. Muy bien, recuerden eso. Muy bien. Y bueno, eso sería todo con respecto a este párrafo de aquí tan grande, ¿no? Ahora, ¿qué te dice el siguiente párrafo? Los experimentos de Mendel revelaron la existencia de alelos dominantes y recesivos. Lo que les dije, ¿sí? ¿Qué te decía? Bueno, Mendel postuló esta teoría haciéndose dos preguntas. ¿Qué preguntas? La primera pregunta decía, bueno, Mendel se preguntó, ¿no? ¿Qué llegó a suceder con los rasgos que desaparecieron en la generación, en la primera generación de los guisantes? En este caso, Mendel se preguntaba, ¿qué pasó con los genes de los guisantes verdes? ¿Por qué? Porque estos genes no se expresaron en la primera generación. Los genes que se expresaron en la primera generación de los guisantes fueron los genes del guisante amarillo. Entonces, Mendel se preguntaba, ¿no? ¿Acaso estos genes se han llegado a eliminar? ¿Estos genes se eliminaron? ¿O qué pasó? Y de ahí surgió otra pregunta. Las plantas con guisantes verdes no realizaban una contribución genética a sus descendientes. En pocas palabras, Mendel decía, bueno, se preguntaba, tenía la duda, ¿no? De que si estos genes no se expresaban, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los genes de la mamá no sirven para nada. O sea, él pensaba que estos genes tal vez se eliminaban y solamente los genes del papá llegaban a contribuir en el nuevo individuo, ¿sí? Pero conforme hizo más experimentos, Mendel se dio cuenta de que los genes recesivos no se eliminan, sino que están escondidos dentro del genoma del individuo. Están escondidos, ¿sí? ¿Y estos genes cuándo van a expresarse? Se expresan en la descendencia futura de este nuevo individuo. O sea, este individuo, este aquí que estoy rayando, ese individuo va a tener descendencia. Su descendencia va a tener probabilidad de que tenga un color verde, ¿sí? Esos recesivos se pueden expresar en su descendencia. ¿Muy bien? Muy bien. ¿Y aquí qué te dice? Después de esto, muchachos, Mendel, en la generación F1, ¿sí? En la primera generación, este es el hijo, el que habíamos visto hace un momento. Este es el resultado de la combinación entre guisantes amarillos y guisantes verdes puros, ¿no ve? Salió un guisante amarillo, ¿no ve? Que no es puro, ojito con esto, no es puro. ¿Por qué no es puro? Porque ya se ha combinado con otro guisante que no pertenece a su línea pura. No es puro. Muy bien. ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo le dicen? Es un mestizo, así le dicen. O es un criollo, creo que le dicen. Cuando se combina con otro que es diferente, ¿no? Que tiene diferentes genes. Muy bien. No es puro, es mixto, ¿ya? Es mixto o es mestizo, ¿ya? Ahora, fíjense, ¿qué hizo Mendel? Mendel lo que hizo es, llegó a
a aparear a estos guisantes amarillos, ¿sí? Los volvió a aparear. Muy bien. Los volvió a aparear. ¿Y qué pasó? Este guisante amarillo, muchachos, los volvió a aparear. Este guisante amarillo se volvió a aparear con otro guisante amarillo también puro. Perfecto, también puro. Y Mendel se sorprendió por el resultado. ¿Por qué? ¿Qué resultado hubo de este segundo cruce? El segundo cruce, chicos, llegó a tener 75%. El 75% de los cruces daba guisantes amarillos. Pero el otro 25% daba guisantes verdes. Muy bien, guisantes verdes. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que los genes recesivos también se pueden expresar. Muy bien, en este caso, y esto se explica con el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett, no se olviden, es el que nos permite, ¿sí?, predecir la descendencia. Y es así como se hace, miren. Aquí tengo al guisante amarillo, ¿sí? Amarillo, A de amarillo. Dominante, de color amarillo. Muy bien. Y aquí va a estar verde. La B lo estoy poniendo la B. Lo estoy poniendo, ¿por qué? Porque va a representar verde, ¿no ve? Y por si acaso, cuando lo pongo en minúscula significa que es recesivo. Y cuando lo pongo en mayúscula significa que es dominante. Este es el guisante amarillo, ¿sí? El resultado del primer cruce. Amarillo. Perdón, chicos. Amarillo. Perfecto. Ahora, este guisante se ha vuelto a cruzar con otro guisante que tiene el mismo genoma. ¿Sí? El mismo genoma. Perfecto. Este es otro guisante amarillo criollo. Mestizo. Perfecto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos los genes, ponemos los alelos. Aquí está el alelo del papá, que es dominante y que da el color amarillo. A. Y aquí ponemos el alelo de la mamá, que es de color verde y que es recesivo. Muy bien. Esto es el genoma del padre, del futuro papá. Muy bien. De la mamá, vamos a poner aquí. De la mamá también va a tener el mismo genoma. ¿Por qué? Porque va a ser descendiente también de la primera generación. Muy bien, aquí tenemos el primer gen. Muy bien, y aquí tenemos el segundo gen. Muy bien, ahora vamos a hacer el cruce. Hacemos la tablita. Bien, bien. Muy bien. Ahora hacemos el cruce. A con A sale un A dominante puro. A con B sale un A dominante mixto. A con B sale un A dominante mixto. Y B con B, ¿qué sale? Un verde. Ahora, escuchen bien esto. Vamos a hacer un porcentaje. Estos cuatro cruces, chicos, estas cuatro probabilidades representan el 100% de los cruces. ¿Ya? El 100%. Ahora, si son 4, 100 dividido entre 4, ¿cuánto es? A 25. Cada cajita va a valer 25%. 25%. Cada cajita. Como tenemos 4, las 4 van a formar el 100% de los cruces. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a interpretar. Entonces, vemos los genes A dominante. A dominante, ¿en cuántas cajitas están ahí? A ver, para ver si me han entendido. Las A dominantes. 3. Muy bien, 3. Entonces, ¿cuánto por ciento sería? 25 más 25 más 25. 75. Muy bien. Ahora, como tiene el alelo dominante del amarillo, el 75%, chicos, de los cruces de estos dos progenitores, ¿sí? El 75% van a ser amarillos, van a tener guisantes amarillos. Muy bien.
Ahora, ¿cuántos cruces tenemos con alelos recesivos verdes? 1. 1. Entonces, ¿cuánto representaría? El 25% van a ser verdes. En pocas palabras, chicos, el cuadro de Punnett nos ayuda a predecir, ¿sí? A predecir el porcentaje de los, el porcentaje de los rasgos que va a llegar a tener el nuevo individuo. En este caso, si no me he dado a entender, lo que está aquí en la nubecita, chicos, el primero, lo voy a pintar de color naranja, ¿ya? El primero, chicos, es el genoma del papá, ¿ya? Este es del papá. Y el segundo es el genoma de la mamá, ¿ya? De la mamá, el que está de rojo. Muy bien. Ahora, ¿por qué tiene dos alelos? Porque recuerden, el papá también ha tenido papás. Entonces, un alelo viene de su papá y el otro alelo viene de su mamá. Porque recuerden, los papás también tienen papás. Entonces, si tienen papás, obviamente que han recibido también genes, han recibido alelos. Entonces, esos alelos que han recibido estos papás de sus padres, van a influir ¿en qué? Van a influir en el nuevo individuo. Entonces, fíjense, a partir de la segunda generación, Mendel, ¿qué vio? Vio que los genes recesivos también se pueden expresar. Los genes recesivos, chicos, también se pueden expresar. Siempre y cuando estén al lado de otro gen recesivo. ¿Ya? Porque fíjense, aquí tenemos, miren, tenemos dos cuadritos en las cuales tenemos el gen recesivo, BB, ¿no ve? Pero delante de estos genes recesivos tenemos el gen dominante. Entonces, si el gen dominante está presente, ¿qué color va a tener ese guisante? Amarillo. ¿Por qué? Porque es dominante. ¿Muy bien? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Por acaso, esto de aquí es el cuadro de Punnett. ¿Se entiende? Chicos, necesito que me confirmen para que pase. Sí, se entiende. Ya. Entonces, ¿qué vio Mendel, chicos? Mendel en el segundo cruce, ¿sí? O sea, cruzó a la primera generación con los mismos de esa primera generación. O sea, cruzó a todos estos, ¿sí? A los de la primera generación, a los resultados, los cruzó entre ellos, ¿sí? Los cruzó entre ellos. Y como se cruzaron entre ellos, ¿qué pasó? Llegaron a dar eh, dos tipos de guisantes. Guisantes amarillos y guisantes verdes. ¿Por qué guisantes verdes? Porque los genes recesivos se encontraron con otros genes recesivos que permitieron que se puedan expresar. Muy bien, esto significa recesivo. Que ambos genes, ¿sí? Que ambos genes son recesivos y por ende se pueden expresar. Si hay un dominante, el gen recesivo no se expresa. Y lo mismo es, chicos, ustedes cuando estén en primer año, les van a hacer esto, ¿sí? Esto se lleva mucho con las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, le podemos decir le puede decir la mamá, mi esposo tiene síndrome de Turner, le dice, pero yo estoy sana. Perfecto, entonces, ¿qué va a hacer el médico? El médico va a ver si la enfermedad es recesiva o si es dominante. Si es dominante la enfermedad, ¿qué va a pasar? Le va a decir, señora, esta enfermedad es una enfermedad genética dominante. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el 75% de sus posibles, el 75% de sus posibles, de los posibles embarazos que tenga, van a llegar a tener la enfermedad. Pero, ¿sí? Dominante, ¿sí? Pero un 25 puede que no. O sea, con el cuadro de Punnett, chicos, hablamos de probabilidades, ¿sí? No hablamos de cifras exactas,
¿ya? Son probabilidades. Y lo van a ver en primer año. Se habla de esto para poder calcular el riesgo que tiene una persona para que sus hijos tengan dicha enfermedad genética, ¿ya? Para eso utilizamos ese cuadro de Punnett, para evaluar porcentajes, probabilidades, ¿ya? No nos da números exactos. No nos dice si una persona va a nacer con defecto o no va a nacer con defecto. Puede que sí, pero también puede que no. ¿Sí? Es eso. Muy bien, depende de la meiosis y depende de qué alelo le haya tocado. Tal vez le ha tocado el alelo defectuoso o le ha tocado el alelo sano. ¿Sí? Es eso. Muy bien. Muy bien. Más adelante también creo que habla. Por si acaso, las enfermedades hereditarias dominantes, chicos, casi siempre están presentes, ¿sí? Cuando es dominante, solamente falta de que un papá esté enfermo y su hijo tiene mucha probabilidad de que tenga la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de enfermedades recesivas, ¿qué significa? De que ambos papás, si la enfermedad es recesiva, ¿ustedes creen que los papás estén enfermos o no estén enfermos, chicos? Si la enfermedad genética es recesiva, ¿el papá estará enfermo? No. No, pues, ¿por qué? Porque es recesivo, ¿sí? Eso, ¿qué significa? Cuando hablamos de recesivo significa que el gen se va a ocultar, no se va a expresar. Por ende, los papás van a ser asintomáticos o no van a presentar la enfermedad. Ahora, si hablo de enfermedad recesiva, si ambos papás están enfermos, el hijo puede tener la enfermedad. O sea, si ambos papás son portadores de los genes o de los alelos anormales. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿se entiende, chicos, o no se entiende? Ya. Ahora, ustedes por favor no se olviden los conceptos de alelo y los conceptos de genotipo. ¿Ya? Recuerden, los alelos son las versiones alternativas de un gen. Son las variantes. ¿Sí? ¿Llevan la misma información? Sí, pero llevan una diferente característica. ¿Sí? Un diferente valor. ¿Sí? Azul y el otro puede llevar, no sé, negro. Uno puede llevar, no sé, un tamaño pequeño y el otro tamaño grande, ¿sí? O sea, con respecto a la estatura del nuevo individuo, ¿sí? De eso va a depender. Por ejemplo, muchas veces habrán visto que los hermanos mayores casi siempre son pequeños y los hermanos menores son casi siempre altos, ¿sí? Eso puede deberse a dos factores. Podría ser por la alimentación o puede ser por los genes que les haya tocado, ¿sí? Puede que al hermano mayor le haya tocado el gen, no sé, de su abuelo. Su abuelo era pequeño, pero su papá del nuevo individuo es grande. Pero entonces, ¿será que la mamá habrá engañado al papá? No, es porque los alelos que le ha tocado al nuevo individuo, al hijo mayor, son de sus antepasados, pues, que eran más pequeños. Por ende, el hijo mayor es pequeño. Y el hijo menor, ¿por qué es más grande? Porque le ha tocado los alelos que designan un tamaño mucho más grande, pues. Es por eso. ¿Ya? Es por eso que los hermanos, chicos, no se parecen. ¿Sí? Los hermanos no se parecen, son diferentes. Y eso es gracias a la meiosis. Muy bien. Ahora, ¿qué es genotipo? ¿Qué es el genotipo? Y eso que quiero que tengan muy claro. ¿Qué es genotipo y qué es fenotipo? Chicos. Ay, pucha, ya son las 9:02. Ya, ni modo. Vamos a pasar más. Naira, ¿qué te dice que es genotipo? Ya, muy bien. El fenotipo, chicos, es todos los rasgos que vamos a llegar a ver. Perfecto. ¿Y qué es el genotipo? Como su nombre te dice, genotipo, gen. Son todos los genes que van a estar presentes en mi ADN.
Y si hablamos de genes y hablamos de cromosomas homólogos, tenemos que hablar de alelos. Y aquí te da una nueva definición de genotipo, chicos. ¿Qué te dice aquí? El genotipo, ¿sí? El genotipo es toda la colección de alelos de un individuo, ¿sí? Recuerden eso. Yo les había dicho, el genotipo son todos los genes que va a llegar a tener mi célula en su material genético, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de herencia genética, chicos, cuando decimos genotipo, significa que es toda la colección de alelos que tiene mi célula, ¿sí? ¿Qué alelos? Los alelos paternos y los alelos maternos, ¿sí? Todos los alelos, muy bien. No importa si son recesivos o dominantes. Todos los alelos son parte del genotipo. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, aquí se los puse de rojo, porque es importante que sepan esas definiciones. ¿Qué es homocigoto y qué es heterocigoto? ¿Qué creen? Un homocigoto, muchachos, es cuando un individuo va a tener alelos idénticos para un determinado rasgo, ¿sí? Por ejemplo, y a ver si me han entendido esto. ¿Los guisantes amarillos puros son homocigotos o son heterocigotos? ¿Qué creen? Los guisantes amarillos puros, ¿serán homocigotos o serán heterocigotos? Homocigotos. Muy bien, ¿por qué homocigotos? Porque van a tener los mismos alelos para el mismo rasgo, ¿sí? ¿Y cómo sé que son homocigotos? Fácil, pues, estudiando su descendencia. Y les dije, ¿no? La descendencia de los guisantes puros amarillos siempre va a ser amarillo. ¿Por qué? Porque sus alelos son los mismos, son iguales, llevan los mismos genes, llevan el mismo rasgo, el mismo color. Son puros, son homocigotos. Muy bien. Ahora, ¿qué significa heterocigoto? Significa que va a llegar a tener diferentes alelos para un rasgo. Eso es heterocigoto, ¿sí? Ahora, pregunta. La primera generación, la F1, la primera generación, o sea, el producto del cruce del guisante amarillo puro y el guisante verde puro, el producto, su descendencia, esa primera generación, ¿es homocigoto o es heterocigoto, chicos? ¿Qué creen? Por si no se ubican, este de aquí es la primera generación, que se ha cruzado con otro de la primera generación y esa es su descendencia, la que está ahí abajo, que sería la segunda generación. Entonces, la pregunta sigue. ¿Los individuos de la primera generación en los guisantes son heterocigotos o son homocigotos? ¿Qué creen? Heterocigotos. No hay que ni dudarlo, ¿no? Son heterocigotos. Muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden, este individuo de la primera generación ha sido producto ¿de qué? De la combinación de un guisante amarillo puro y un guisante amarillo verde puro. ¿Ambos tienen diferentes alelos? Sí, tienen diferentes alelos para un rasgo. Pero esos dos alelos se han heredado a la primera generación. Y entonces, ¿por qué el guisante de la primera generación no es verde? Porque el guisante amarillo tiene el alelo dominante. Por eso es que la primera generación es amarillo. ¿Y este heterocigoto? Sí, porque tiene dos alelos diferentes para un determinado rasgo. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entiende o no se entiende qué es heterocigoto y homocigoto? ¿Se entiende, no? Ya. Entonces recuerden, homo igual. Igual, ¿no? Mismos alelos.
¿sí? Alelos similares, iguales, homocigoto. Heterocigoto, ¿qué significa? Diferentes alelos para un rasgo, ¿ya? Muy bien. Y bueno, esto sería lo último, muchachos. Muy bien. Una consecuencia importante, yo creo que esto es importante porque le quería poner un asterisco, pero se me olvidó. Sí, así tienen que marcar sus libros, chicos, con asterisco cuando el párrafo es importante. ¿Ya? Entonces, una conclusión, chicos. Una consecuencia importante de la heterocigosis es que en individuos que sean heterocigotos, siempre va a influir el carácter que va a tener el alelo. ¿A qué me refiero con carácter? O sea, de que si va a ser dominante o va a ser recesivo. A eso me refiero con el carácter que va a tener el alelo. Si es dominante, se expresa. Si es recesivo, no se expresa. ¿Muy bien? Muy bien. No se olviden eso. Ahora, tampoco olviden, los alelos recesivos no no van a afectar al fenotipo, ¿sí? O sea, lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Ahorita, el cómo yo soy, mi cara, mis ojos, mi cabello, ¿sí? Mi tamaño, es por los alelos dominantes que tengo, ¿sí? Pero los alelos recesivos que tengo no afectan a mi fenotipo. ¿Por qué? Porque ven, los alelos recesivos serían en este caso por parte de mi mamá, digamos. Bueno, de mi papá, ¿sí? En este caso, los alelos recesivos, ¿cómo sería? Pues si se expresaran, yo sería un poco más pequeño, porque mi papá es un poco más pequeño que yo. Entonces, yo soy mucho más alto que mis papás. Bueno, un poquito más alto, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿de quién he recibido los alelos? He recibido los alelos de mis abuelos, ¿sí? No de mis papás. Por eso es que no me parezco mucho a ellos. ¿Sí? No me parezco a ellos. Entonces, ¿de quién recibí los alelos? De mis abuelos. Ahora, ¿los alelos de mis papás serán dominantes en mi caso? No, en mi caso no. Los alelos que me han tocado son los de mis abuelos. Me parezco a ellos, ¿sí? Entonces, recuerden, lo que influye en el fenotipo es el alelo dominante que recibes, ¿ya? El recesivo no influye en el fenotipo, en lo que ves, en el aspecto, no influye, ¿ya? Ah, hay una excepción a esto. Cuando el alelo recesivo se encuentra con otro alelo recesivo, recién va a influir este recesivo en el fenotipo. Pero mientras esté al lado de un dominante, no influye en nada. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Creo que les confundí en esa parte. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Ahí está. ¿Hola? Se entiende. Ya, entonces, como ya nos ha pasado el tiempo, esto les pasé este documento a los de mi otro grupo. Les recomiendo que lo lean porque, bueno, no lo lean todo porque literalmente no les va a servir hasta el primer año, pero hay una parte que sí les sirve porque es como un resumen. A ver, denme un ratito, está por acá. Es un resumen de las leyes de Mendel, chicos. Aquí está. Esto de aquí. Aquí está. Si quieren pueden sacar una foto. Igual, de todas formas, al otro grupo les voy a mandar también el documento. Se me olvidó pasarles. Al WhatsApp ahorita les voy a mandar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que si leen esta hoja, chicos, si leen esta hoja, van a entender todo lo que les he hablado del libro. ¿Sí? ¿Y qué te dice? ¿Qué es la primera ley de Mendel? ¿Sí? Son 3 leyes, no se olviden. La primera ley de Mendel, ¿cómo se llama? Es la ley de la uniformidad. ¿Qué significa esto? ¿O qué dice esta ley? Dice que al cruzar dos variantes de raza pura que difieren en un carácter, la descendencia es uniforme presentando además el carácter dominante. En pocas palabras, esta primera ley les habla acerca de
los alelos dominantes y recesivos. ¿Qué te dice esta primera ley? Que el alelo dominante, ¿sí?, siempre va por delante del alelo recesivo. Primera ley de Mendel. Y es lo que les he explicado. Y ahí está, miren el cuadro de Punnett. Miren, ahí está el papá, que está de color amarillo. El papá, sus alelos, ¿son dominantes los dos o son recesivos? Que está de color amarillo, chicos, ahí Dominantes. arriba. ¿Qué dicen? Dominantes. Muy bien, los dos alelos del papá son dominantes. Ahora, de la mamá está de color verde. ¿Son sus alelos, son recesivos o son dominantes? ¿Qué dicen? Recesivos. Recesivos. Muy bien. Ahora no se olviden, chicos, y cuando entren a la universidad, recuerden, en la primera fila, aquí lo ven, esta es la fila, primera fila, ponen siempre los alelos del papá. Aquí es donde va el papá. En la primera columna, que siempre está vertical, las columnas siempre son verticales, ya no horizontales. Siempre están los alelos de la mamá. Hacemos el cruce y ahí ya tenemos el resultado. Primera ley de Mendel, chicos. Recuerden, dominante sobre recesivo. Segunda ley de Mendel, y es lo que habla su libro, es la ley de la segregación. Ley de la segregación. ¿Qué nos dice esta segunda ley de Mendel? Nos dice, los alelos que determinan un carácter nunca irán juntos en un mismo gameto. ¿Qué significa esto? Y esto tiene que ver mucho con la meiosis. Ustedes se recuerdan de la división de los cromosomas en la meiosis, ¿no ven? Había la meiosis 1, aquí tenemos la meiosis 1, meiosis 1. En la meiosis 1, chicos, ¿qué cromosomas se separan? Pregunta. En la meiosis 1, ¿qué cromosomas se separan, chicos? Dania, ¿qué cromosomas se separan en la segunda meiosis? En la primera meiosis, perdón. Porque esto tiene que ver mucho con la segunda ley de Mendel. Por eso le dice la ley de la segregación de los cromosomas o la ley de la división de los cromosomas. De nuevo es que no he escuchado bien. A ver, en la meiosis 1, Dania, ¿qué es lo que tú divides en los cromosomas? ¿Qué se separa en la primera meiosis, perdón? ¿Qué cromosomas? Los cromosomas homólogos, no paterno y materno. Muy bien. Entonces, primera meiosis, ¿qué pasa? Aquí está de color verde el cromosoma del papá y de color rosado el cromosoma de la mamá. ¿Qué pasa? Meiosis 1, vamos a tener como resultado dos células hijas. Perfecto. Ahora, cada célula hija va a recibir, ¿qué va a recibir? Un cromosoma homólogo. Aquí está el cromosoma del papá, miren, se está yendo a la célula de la izquierda. Y el cromosoma de la mamá, ¿dónde está yendo? A la célula de la derecha. Muy bien, se han dividido. Ahora, pregunta, ¿este cromosoma de esta célula de aquí, de la izquierda, está duplicado o no está duplicado? Está duplicado. Muy bien, está duplicado por la forma que tiene de X. Muy bien. Ahora, otra pregunta, y tiene que ver mucho con esto. Este cromosoma, ¿cuántos alelos tiene? Digamos, este cromosoma de aquí, por lógica, ¿cuántos alelos tiene? Este cromosoma de ahí. Digamos, para el color del cabello. Digamos que ese cromosoma lleva el color del cabello. Y el cromosoma de la mamá también lleva el color del cabello. Este de aquí. También lleva el color del cabello. Pero ahora la pregunta es, para el color del cabello, ¿cuántos alelos lleva? El cromosoma del papá primero. Chicos.
23. No. Eso es el número de cromosomas, Lisbeth. No lo confundas, ¿sí? El número de cromosomas es diferente a los alelos que lleva. En este caso, por lógica, el cromosoma del papá, está llevando un alelo para, para, eh, para, eh, para una característica. En este caso, para color de cabello. Ahora, sé que ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. Algunos seguro se deben estar preguntando. Yo creo que son dos, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo les digo que lleva uno? Porque este alelo de este brazo de la izquierda del cromosoma es una copia del alelo de este brazo de la derecha, ¿sí? Son copias, por eso digo que es un alelo. Ahora, puede que sean dos. ¿En qué casos? En el caso de que haya habido recombinación. O sea, de que los alelos de la mamá se han intercambiado con los alelos del papá. Puede ser ese el caso. Muy bien. Ahora, última fase. Meiosis 2. En la meiosis 2, ¿qué se separa, chicos? Ya nos dividimos los cromosomas homólogos. Ahora, ¿qué vamos a dividir? Las cromátidas hermanas. Muy bien. En este caso, este cromosoma tan bonito que lo ven en forma de X, lo vamos a partir a la mitad. ¿Por qué? Porque este cromosoma que está en forma de X está formado por dos cromátidas hermanas. Cada cromátida hermana va a ir para cada gameto sexual. Ahora, pregunta, esta cromatida hermana, una cromatida hermana, ¿cuántos alelos tiene para un rasgo? O sea, en este caso para el color de cabello. ¿Cuántos alelos tiene para ese rasgo? Chicos, ¿qué creen? Para que lo entiendan, lo voy a pintar aquí de color café ya. Eso va a ser el alelo 1 y en la otra cromática hermana va a haber otro. 2. Ahí ven, de color café. ¿Ven? Esos son los alelos para el color de cabello. Ahora, aquí voy a pintar el otro alelo de cada cromática hermana. Ahora, pregunta. Para cada cromática hermana, ¿cuántos alelos va a tener para un rasgo, para un determinado rasgo? En este caso, para el color de cabello. 1. Muy bien. Un alelo. Entonces, ¿qué te dice la segunda ley de Mendel? La ley de la segregación, chicos, literalmente, ¿en qué se basa? En que los alelos para un determinado carácter, en este caso para el color de cabello, nunca va a ir junto a otro alelo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que un alelo va a estar presente en un gameto. Un gameto, chicos, solamente va a tener un alelo para un determinado rasgo, ¿ya? En este caso, miren, la mamá, miren, su cromosoma materno va a tener el alelo para el color café, ¿sí? Para el color de cabello café. Perfecto. Café. Este alelo se va a heredar a las células hijas. Muy bien. Café. Muy bien. Tiene un alelo. Perfecto. Pero en este caso, el papá tiene tiene el alelo para el color de cabello, no sé, blanco, digamos, blanco. Perfecto, blanco. Ahora, este alelo se ha recombinado con el cromosoma de la mamá. Entonces, han intercambiado alelos. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que la mamá tenga un alelo de color café, para cabello café, y otro alelo para el color blanco. ¿Sí? Eso es lo que hace la combinación, la recombinación. Mezcla alelos, ¿sí? Mezcla. Muy bien, mezcla. Los intercambia, no los mezcla, perdón, no los mezcla, los intercambia. Porque si fuera una mezcla sería, el hijo tendría una mezcla entre color café y color blanco. Y les dije, ¿no? Eso no existe. No existe una mezcla de un alelo con otro alelo. ¿Sí? No existe combinación de rasgos. No, no. O bien hereda del papá o bien hereda de la mamá. Ahora, ¿qué te dice? Para un gameto, chicos, cada gameto tiene
un alelo para un determinado carácter, ¿sí? Un gameto no puede tener dos alelos para un carácter, ¿sí? O sea, no sé, a ver, en este caso, el dibujo, el primer dibujo, este de aquí, este solamente tiene el alelo para el color de cabello café, pero no tiene el alelo para el color de cabello blanco, ¿sí? Y este segundo dibujo, ¿qué te dice? Que tiene el alelo para el color de cabello blanco, pero no para el café. A eso me refiero, chicos, de que un gameto solamente puede tener un alelo, ¿sí? Un alelo para un determinado carácter. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hola? ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? Sí, Muy bien. Y bueno, esta es la tercera ley de Mendel. Creo que no entra. O sí, ¿han leído por si acaso? ¿Entra? Heterocromía. Ah, heterocromía. Las personas que tienen heterocromía, chicos, o sea, a ver, primero, puede haber casos en la cual se pueden llegar a poder, se pueden llegar a expresar ambos genes, ambos alelos, ¿sí? ¿Esto cuándo puede ocurrir? A ver, en este caso, miren, lo que está de color verde, ahí, ¿cuántos alelos, los alelos son recesivos o son dominantes? Chicos, pregunta, esos dos alelos que en lo que está en el circulito verde, ¿son los recesivos o son dominantes? Recesivo. Muy bien, ahora, otra pregunta. ¿Cuál de esos dos alelos se va a llegar a expresar si ambos son recesivos? ¿Los dos se expresarán? ¿Cómo es? Naira, ¿qué dices tú? ¿Crees que los dos alelos recesivos se expresan al mismo tiempo o no? Sí, Puede que sí y puede que no. ¿Sí? Por ejemplo, en las mujeres. Las mujeres tienen cromosomas sexuales XX. ¿No ve? Muy bien. Pero lo interesante, chicos, es que en las mujeres un cromosoma X se va a llegar a inhibir y el otro va a funcionar. ¿Eso por qué se da? Puede ser a la suerte, ¿sí? Puede que sea el cromosoma X del papá que esté funcionando y el cromosoma X de la mamá se inhiba. O puede ser que el cromosoma X de la mamá funcione y el cromosoma X del papá se inhiba, ¿sí? Eso es cuando genes del mismo rasgo se llegan a encontrar, o sea, llegan a tener las mismas características, ¿ya? Ahora, en la hetero, en la, en la heterocromía, ¿sí? Literalmente, ¿qué pasa? Puede ser que un alelo pueda expresarse sobre el otro, y en otra parte del cuerpo puede que un gen se exprese sobre el otro gen recesivo, ¿sí? Me doy a explicar. Imagínense, aquí tengo el primer gen, este es el primer gen recesivo, y aquí tengo el otro gen, este es el segundo gen recesivo. Este primer gen recesivo, imagínense, este primer gen recesivo va a estar activo en el ojo izquierdo, digamos, en el ojo izquierdo, ¿ya? En este caso este sería mi ojo izquierdo, ¿no? En este ojo estaría activo el primer gen recesivo. Y este primer gen recesivo va a llevar el color de ojos azules. Muy bien, azules. Ahora, si se ha activado este gen recesivo de color azul, el segundo gen recesivo, ¿se activará o se desactivará, chicos? O el segundo alelo. ¿Qué creen? Porque este ojo que tengo es azul. Por si acaso, este segundo gen, que lo ven aquí, va a determinar el color de ojos marrones. Ahora, pregunta. En mi caso, digamos que tengo el ojo izquierdo de color azul.
En este caso, ¿cuál de los genes recesivos se habrá activado? ¿El 1 o el 2? Este es azul. ¿Cuál creen? Naira, ¿tú qué dices? ¿Por qué no va a responder? El uno. Muy bien, el 1. Perfecto. Ahora, pregunta. ¿Por qué será que que mi ojo derecho no es azul, pero es masón? Eso puede deberse a que el gen que se ha activado en este ojo ha sido el gen recesivo 2. Pero el gen recesivo azul, ¿qué ha pasado con ese? Ese se ha silenciado. Así se le llama. Hay genes, los genes recesivos, chicos, se silencian. Los que no van a llegar a influir en el fenotipo se silencian. ¿Sí? ¿Cómo los silencias? Mediante metilación. ¿Sí? Metilación, que creo que nos ha explicado eso en el tema de ADN. ¿Sí? La metilación silencia genes. ¿Sí? ¿Qué hace esta metilación? Hace que los genes, que el ADN de ese gen se llegue a condensar. Se condensa tanto que las proteínas que se encargan de transcribir de transcribir el ADN en ARN y luego para que se pueda convertir en proteínas, cuando se condensa el ADN mucho, ¿qué pasa? Estas proteínas no pueden ingresar a la información genética. Por ende, esos genes quedan silenciados. ¿Sí? No van a transcribirse, por ende no se traducen en proteínas y por ende no van a afectar en el fenotipo. ¿Sí? Es por eso que puede suceder la heterocromía. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende, Naira? ¿Se entiende, Naira, o no se entiende? Sí. Ya. Entonces va a depender de qué tipo de genes se llegan a activar ya. Y por si acaso, la heterocromía más que todo es por eso, ubican, porque dos genes se han llegado a cruzar. O sea que tienen las mismas características. Puede ser con dominante y dominante. Si se encuentran dos genes dominantes, ¿cuál se expresará? Puede que sea a la suerte. Muy bien, puede que sea a la suerte. Uno se va a silenciar y el otro va a funcionar. Eso tiene que suceder. No pueden funcionar los dos genes, chicos. ¿Ya? No pueden funcionar los dos genes. Muy bien. De un rato, chicos. Perdón, es que. Hola, dame 10 minutos y te llamo, ¿ya? Porfa. Ya, es eso, muchachos. Ahora, con respecto a la segunda regla, a la tercera regla de Mendel, chicos, literalmente habla acerca de, bueno, se llama la ley de independencia, ¿sí? Habla independencia de los caracteres. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que los genes que determinan cada carácter, chicos, se transmiten independientemente. ¿Sí? Los genes se transmiten solitos, chicos. Ya, y aquí te lo dice, ¿ven? Aquí te dice, tercera ley, los genes que determinan cada carácter se transmiten independientemente. Muy bien, o sea, que no hay un intermedio. Era lo que les estaba explicando, muchachos. No hay un intermedio entre, no saben, digamos, la mamá tiene color de ojos azules, papá color de ojos marrones. Perfecto. El hijo nunca va a tener una combinación de ambos colores. No, lo que va a tener es, o bien es de la mamá, o bien tiene los ojos de la mamá, o bien tiene los ojos del papá. ¿Sí? Depende de qué carácter tenga su alelo, dominante o recesivo. Nunca una combinación. Por eso les digo que son independientes los genes, muchachos. ¿Ya? Son independientes. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Hasta aquí, preguntas que tuvieran. ¿Entendieron?
Hola. Ya, Sí, ya, muy bien. Entonces, fíjense que con Andrea estaba hablando. Su examen, chicos, va a ser el día de mañana. Yo creo que va a ser eso de las... Va a ser en la mañana, ¿sí? Voy a hacer las preguntas y mañana en la mañana, eso de las 10, 10 va a ser el examen. Ya le voy a decir a Andrea que les envíe el link. Y ya saben, es de todos los temas que nos avanzado en la semana. En mi caso sería, en mi caso sería meiosis y genética, ¿no? Eso sería. Muy bien, estudien las leyes de Mendel y estudien meiosis, ¿ya? Y los complejos proteicos, que creo que son los más importantes. Muy bien, y solo eso. Y el día lunes y el día martes para los otros, vamos a empezar con el segundo tema, que es, perdón, con el tercer tema, que son tejidos. ¿Vale? Son tejidos y con este tema terminamos, chicos. Y esta semana es la última semana, por si acaso, de clases que tenemos, porque creo que su examen es el 23 o 24, 25, creo que es, entre esas fechas, ¿no? Entonces, espero que les vaya bien, ¿ya? No sé, si no tienen ninguna pregunta, chicos, eso fue toda la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Y si tienen alguna duda, me escriben en el WhatsApp o directamente me escriben al grupo de WhatsApp, ¿sí? Eso sería todo, chicos, y que tengan muy buenas noches. Ah, por si acaso, la clase lo he grabado, así que si quieren volverla a ver, lo voy a subir a YouTube y ahorita les paso el link. ¿Ya? Eso sería todo, muchachos. Hasta mañana, que tengan buenas noches. Bye. gracias, chao.